¿Saben por qué hay tantas personas en el mundo sufriendo crisis de ansiedad y de temor? Incluyendo a muchos que profesan ser cristianos, porque esta es una generación subjetiva, sumamente individualista y altamente egocéntrica. Esa es la maldición de esta generación. Y cuando una persona está demasiado centrada en sí misma, pendiente de sus propios sentimientos y emociones, el temor y la ansiedad serán un resultado inevitable. Lo triste, mis hermanos, es que en muchas iglesias, probablemente sin quererlo, se está llevando a los cristianos a estar demasiado enfocados en ellos mismos. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Versículo 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Versículo 31. No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, etcétera. Versículo 34. Así que no os afanéis. Hermanos, es muy evidente que el Señor Jesucristo está enfocando aquí el asunto del afán y la ansiedad. No solo se menciona varias veces en el texto la palabra afán, sino que en 3 ocasiones el Señor da una orden expresa a sus discípulos prohibiendo el afán. Versículo 25, por tanto os digo, no os afanéis. Versículo 31, no os afanéis. Versículo 34, así que no os afanéis. Podríamos traducir estos textos de la siguiente manera: no estéis ansiosos. O si quieren, también podemos traducirlo: no os angustiéis. En Lucas capítulo 12, versículo 29, nosotros tenemos el pasaje paralelo y allí leemos: vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. No estéis en ansiosa inquietud. No se angustien por esas cosas. En cierta ocasión leí que la palabra inglesa, que en español se traduce como inquietud, la palabra worry, proviene de una palabra en alemán que significa ahorcar. Así que aquí no nos estamos refiriendo a una simple preocupación, sino más bien a una preocupación que nos asfixia, a una preocupación que nos ahoga. Ahora, noten más detenidamente por cuáles cosas no debemos tener ese tipo de inquietud o de ansiedad. No se está hablando aquí de cosas lujosas o extravagantes. Aquí no dice, no te afanes porque no puedes tener un Lexus parqueado en el parqueo de tu casa. Ahí no dice, no te afanes porque no puedes tener una mansión de 5 habitaciones y 3 baños, etcétera. No. Aquí se está hablando de aquellas cosas que son necesarias para el sostén de nuestra vida. Comida, bebida y vestido. Es decir, lo que necesitamos para la preservación de nuestra vida, la comida y la bebida, lo que necesitamos para la protección y comodidad de nuestro cuerpo, el vestido. Hermanos, el Señor está tocando aquí una fibra muy sensible de nuestro ser. Todos nosotros sentimos a diario preocupación por esas cosas que Cristo menciona en el texto. Nuestra preservación, nuestra protección y comodidad. Eso es algo que viene inherente a la vida humana. Cuando los niños pequeños sienten y perciben ese terrible vacío en el estómago, ¿qué hacen? Comienzan a llorar, a clamar porque se les dé alimento. Y esa preocupación continúa con nosotros por el resto de toda nuestra vida. De hecho, esta preocupación es en cierto modo un instrumento que Dios usa para que cuidemos apropiadamente de nosotros mismos.
Y precisamente por el hecho de que es algo inherente al ser humano, es necesario que sepamos cómo manejar esa preocupación en una forma adecuada. Porque si no la manejamos adecuadamente, eso que Dios nos lo dio como una bendición, se convertirá en una maldición. El efecto que causa en nosotros el afán y la ansiedad puede llegar a ser devastador. Y hermanos, yo no estoy usando palabras simplemente porque son bonitas. Devastador, es una palabra de domingo. No, estoy usando la palabra devastador porque es que tiene un efecto devastador. Vamos por un momento al Evangelio de Mateo, capítulo 13. Mateo, capítulo 13, versículo 22. En Mateo capítulo 13 el Señor está explicando el efecto diverso que tiene la palabra en los distintos terrenos donde la palabra es sembrada. Y dice que uno de esos terrenos es uno que está lleno de espinos, que tan pronto la palabra quiere florecer, los espinos crecen y la ahogan. Y ahora, explicando el significado, dice el Señor en el versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, y ahora noten, hermanos, pero el afán de este siglo, la misma palabra que aparece en Mateo capítulo 6, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Hermanos, ¿por qué muchas personas vienen a la iglesia domingo tras domingo y la palabra de Dios predicada no parece estar haciendo ningún efecto en ellos? ¿Por qué? Bueno, hay aquí una posibilidad. Es posible que el afán y la ansiedad por las cosas de este mundo esté ahogando la palabra recibida. El problema no está en la palabra. El Evangelio de Cristo sigue siendo poder de Dios para salvación. El Evangelio sigue siendo el medio por excelencia para edificar y fortalecer nuestro hombre interior. El problema no está en la palabra. El problema está en un corazón cargado de afán y de ansiedad por las cosas de este mundo. Cristo dice aquí, hermanos, que ese afán ahoga la palabra y la hace infructuosa. Ese era el problema de Marta, recuerdan en Lucas capítulo 12. El Señor Jesucristo va a hablar la palabra a la casa de Marta y María, pero ¿en qué estaba Marta? Afanada y turbada con muchas cosas. Y la presencia de Cristo ese día en la casa de Marta no hizo ningún efecto en su vida. El Señor Jesucristo ha prometido hacerse presente en medio de su iglesia cuando su iglesia se reúne a adorar, y Él cumple su promesa, y podemos estar seguros que el Señor Jesucristo está presente en medio nuestro, pasándose por en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Por qué algunas personas vienen domingo tras domingo a la congregación? ¿Por qué algunas personas están en ese lugar a donde Cristo hace presencia y se van de aquí exactamente como volvieron? Y los vemos languidecer, y los vemos que no fructifican, y los vemos cada día peor. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? El afán y la ansiedad ahogan la palabra. No permite que la palabra florezca, dé el fruto adecuado. El afán y la ansiedad. En Lucas capítulo 21, versículo 34, el Señor llega todavía más lejos y nos advierte incluso que algunas personas no estarán preparadas para el día de su venida. El Señor volverá y los encontrará no preparados. ¿Por qué?
Lucas capítulo 21, versículo 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. ¿Cuándo será eso? Versículo 27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. El Señor volverá. Versículo 34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería